En este video te voy a explicar la importancia de involucrar el tacto y las manos en el proceso de enseñar a los niños la lectoescritura y también algunos trucos, algunas ideas para implementarlo. Es importante enseñar a los niños con tacto, tanto físico como el sentido figurado. En el sentido figurado sería tener tacto para poder percibir, saber cuál es el momento idóneo para enseñarles y de qué manera hacerlo. También es importante las manos. Primero en el sentido figurado, no a mano dura, no con mano dura, sino con buena mano, enseñarles este proceso tan importante para sus vidas. Ahora, ¿por qué es tan importante justamente implicar no solamente el dedito índice y con un dedito apretar una teclita en una pantalla digital y que entonces aparezcan y salten las letras? O sea, es comprender cómo eso, por ejemplo, sería una mínima implicación a nivel cerebral y por tanto necesitaría de cientos de repeticiones para poder fijar algo. Lo mismo una ficha que también prácticamente ya está todo hecho y hay que ir rellenando, en fin, vemos que eso es tedioso y en cuanto al proceso de aprendizaje incomparable a lo que sería implicar al máximo el tacto, la experiencia táctil y motriz de las manos. Bien, ¿por qué? Vemos que los bebés lo primero que hacen para explorar el mundo es meterse toda la boca. Todo lo quieren chupar, todo lo quieren eso, palpar con los labios y la lengua. Y con las manos, por supuesto, también. Es verdad que luego, a medida que van creciendo, ya es más todo a través del tacto, pero inicialmente es tacto, todo lo tienen que tocar y llevar a la boca. No es que se quieran comer todo, igual también se quieren comer el mundo, pero sobre todo es que quieren conocer el mundo y una manera de conocerlo es justamente a través del tacto, tocando las cosas y chupando las cosas les llega más información. Y esto ocurre porque en las terminales nerviosas de la piel de la mano, de los labios y de la lengua es donde más sensores táctiles tenemos. Y esto es muy interesante porque aquí justo lo que sería una diadema, ¿sí? A la altura de esta diadema que me he puesto, hay dos franjas muy importantes que son la corteza motriz, que estaría como hacia adelante, ¿sí? Acá estaría luego el lóbulo frontal, y la corteza sensorial o somatosensorial. En la corteza motriz se representa todo el cuerpo, como siempre tenemos la lateralidad, es decir, que un hemisferio representa el hemisferio izquierdo, representa la mano derecha y el hemisferio derecho la mano izquierda, que igual acá en el ordenador está un poco girado, pero yo lo he hecho correcto. El caso es que está al revés. Bueno, el caso es que tendríamos acá la representación del cuerpo de la cabeza hasta los pies y aquí también de la cabeza hasta los pies. Aquí se reflejarían todos nuestros movimientos, o sea que tienen una correspondencia, nuestro cuerpo a nivel motriz tiene una correspondencia en esta corteza motriz y aquí en el azul tiene una correspondencia todo el cuerpo, lo mismo de la cabeza hasta los pies, de la cabeza hasta los pies, una correspondencia en cuanto a las percepciones y ahí entran las percepciones táctiles. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? Que esta persona, ¿sí? Que estaría aquí con la cabeza para abajo y los pies para arriba, es decir, que acá tendríamos los pies y acá la cabeza, no es proporcional. Y ahí aparece esa famosa imagen del homúnculo de Penfield, que es un muñecote bastante desproporcionado porque tiene unas manazas inmensas, unos labios y una lengua exuberante, pies bastante prominentes también, aunque las manos le ganan, y luego el resto del cuerpo insignificante prácticamente. Yo aquí lo intenté dibujar, es decir, para que vean la proporción, esta es la lengua, estos son los labios, esta es la mano y este es el resto del cuerpo hasta la rodilla y estas son las pantorrillas y el pie. O sea, esa es la proporción más o menos de esta representación
de nuestro cuerpo en el córtex. Bueno, acá también vemos una muestra práctica de cómo uno aprende mejor. Yo desde luego lo tengo clarísimo. Cuando tengo que aprender conceptos nuevos, complejos, entonces no me basta leerlos en el ordenador. Necesito manipular, escribir yo misma, hacerme dibujitos. De hecho, que también tengo dibujos que he hecho de esto. Y eso, experiencias como esta en donde realmente, efectivamente, vemos que entran muchos sentidos en marcha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la boca, de hecho que de ahí, en este caso, no estamos tanto refiriéndonos a eso, estamos hablando más del tacto y del movimiento, pero sí, la lengua y los labios al hablar, justamente ahí sí están implicados motrizmente, vemos que por eso el lenguaje también tiene un gran impacto en el cerebro, porque lo modela, o sea, toda esa parte que tiene representaciones que va a generar una impronta. Y las manos, todo lo que es la percepción táctil y el movimiento de las manos, vemos que son las manos las grandes modeladoras del cerebro, tanto a nivel motriz, que sería imprimirlo en esta parte que yo he puesto roja, motriz más movimiento, como a nivel sensorial, en esta corteza somatosensorial. Bien, toda esta historia que les conté es simplemente para que uno pueda comprender un poquito más por qué cuando queremos que los niños tengan aprendizajes profundos, significativos, duraderos, que es lo contrario que les entre por una oreja y les salga por la otra, es tan importante implicar el máximo de sentidos. Y es verdad que la vista la utilizamos muchísimo, casi abusamos a veces de la vista, hoy día todo es muy visual. El oído, bueno, más o menos también ahí anda, ahí va, pero a veces se nos olvida que hay muchas cosas que necesitamos tener la experiencia trazando el movimiento, necesitamos tener la experiencia tocando y manipulando para que realmente justamente esa información se quede impregnada, para que el máximo de áreas estén involucradas. Entonces vemos que hay experiencias en donde justamente si yo toco algo y a la vez estoy moviendo, en realidad ambas áreas las estoy activando. Si mientras estoy hablando, pues otras áreas. Es decir, que cuantas más áreas del cerebro se activen, tanto más profundo va a ser el aprendizaje. Entonces, ¿cómo traducirlo esto a experiencias en la lectoescritura? Vemos que, por ejemplo, podríamos modelar con los niños las letras, ¿sí? Hacer choricitos, puede ser con plastilina, con barro, con masa de pan, con masa de sal, es decir, hay muchas maneras de hacer esos churritos modelables fácil y se puede en la mesa ir poniendo las diferentes letras. Es más fácil en este caso al modelar, desde luego, las mayúsculas, pero bueno, no se descartan otras posibilidades, pero bueno, efectivamente más fácil es la mayúscula. Y ahí tendríamos eso, la experiencia táctil, además de que hay movimiento, de ir haciendo estas letras. Pero además, luego en la lectura, algo súper interesante y bonito es, que a los niños les encanta, es, por ejemplo, con los ojos vendados, ahora esas mismas letras, solo con el tacto, seguir el movimiento y reconocerlas, hacer como una lectura braille, si hemos puesto varias letras una al lado de la otra, por ejemplo, leyendo con las manos, sin la mirada. También podríamos hacerlo con la vista, pero vemos que justamente la vista es la que está como, tiramos mucho de ella y es interesante también a veces tapar los ojos y dar otro tipo de experiencias para justamente ampliar las experiencias y que sea más profundo cómo se imprime esto. Entonces vemos cómo podemos hacer justamente esto de palpar estos relieves de estas letras que hemos hecho. Incluso con los pies, que ya hemos dicho que los pies también son bastante grandecitos en el homúnculo de Penfield, también podríamos con los pies palpar estas letras y ver hasta qué punto realmente somos capaces de leer con el dedo gordo, y es una manera de que realmente el proceso nos atraviese completamente, que la conciencia llegue hasta el dedo gordo, que no se quede superficial. También podemos hacer escribir en la arena, o sea, en arena mojada, en barro. También podríamos ponerles un plato con harina y sobre la harina.
Es decir, que en el dedo también tengan diferentes experiencias y aquí también algo fundamental para combinar los beneficios del tacto y del movimiento es que uno de los pecados para mí que se hace con el tema de la enseñanza de la lectoescritura es que desde el comienzo se les exige a los niños una letra diminuta, ínfima, en donde el movimiento es mínimo, además de que está uno constreñido ahí como encorsetado, que no puede ni respirar. Y justamente es extremadamente importante que los niños puedan hacer un proceso paulatino de lo grande a lo pequeño y sobre todo eso en el tamaño que sientan. Es más fácil el tamaño grande, pero además el tamaño grande, además de ser inicialmente más fácil, implica más músculos, implica más movimiento, implica una experiencia más grande. Y aquí también significa que podemos las letras no solamente con el índice escribirlas en una superficie, sino si justamente tenemos una superficie grande, con toda la mano podríamos escribir y podríamos incluso también con el pie y con diferentes, diferentes posibilidades. Con el brazo en el aire, en el fondo eso también sería la parte motriz, aunque ahí faltaría la parte del tacto, pero basta con que tenga una superficie a la que toco y tengo ambas cosas. También incluso sentir letras en el cuerpo, es decir, que alguien nos escriba algo en la espalda y tener que hacer el esfuerzo de traducir justamente a través de todos estos espacios cerebrales, traducirlo a imagen, eso también es extremadamente rico. Lo que vemos es que este trabajo con las letras de tamaño grande a lentamente reducir, incluso primero experiencias, eso, muy varias en diferentes superficies, espacios y lugares hasta llegar al cuaderno, a la hoja de papel, pero ahí no una hoja cuadriculadita donde hay que ceñirse al cuadradito, sino también una hoja blanca donde también podemos empezar a escribir con el dedo, que eso además está fabuloso porque hagan lo que hagan, nunca va a quedar mal. Y poder escribir eso con el dedo y luego también pueden, si acaso, ponerse pintura de dedos en los dedos y escribir con el dedo en la propia hoja. Entonces son todas experiencias en donde justamente se va imprimiendo a través de estas experiencias móviles y táctiles toda esta experiencia. ¿Qué beneficios sacamos? Que logramos un aprendizaje significativo y profundo en donde en vez de hacer 20.000 veces lo mismo, de forma tediosa y repetitiva, la misma ficha o el mismo programa digital, que igual los hacen sí súper divertidos para que parezcan muy guay, pero que en el fondo el tipo de estímulos son siempre los mismos, o sea, que hay una repetitiva, hay algo que se repite, a nivel sensorial no hay riqueza, y vemos que a cambio, en vez de ese tipo de instrumentos, tenemos en nuestro propio cuerpo y en el entorno de la propia naturaleza un montón de plataformas donde hacer una experiencia viva y, por supuesto, mucho más divertida, entretenida y alegre, que es lo que los niños necesitan para realmente poder aprender, porque para aprender hace falta tener entusiasmo, alegría, interés y que la situación sea emocionante. Así que te invito a pensar cómo podrías entrar en este proceso de la forma más creativa y emocionante posible.